السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في قسم اللغة العربية. Me llamo Idris y soy vuestro profe de árabe. Hoy vamos a aprender el verbo en el futuro, así que vamos. El verbo en el futuro en árabe es الفعل في المستقبل. الفعل في المستقبل. الفعل في المستقبل. El futuro se forma añadiendo al presente las partículas سوف detrás del verbo, y también o bien la letra sa la juntamos con el verbo y así formamos el futuro en árabe. Así vamos a mirar luego unos ejemplos. Y también la diferencia entre ambos, entre saufa y sa, es que el segundo tiene una matiz de futuro más lejano o incierto. La letra sa puede expresar un futuro lejano, más lejano o incierto a veces, ¿vale? Y como vemos en este ejemplo, tenemos viajaremos a Marrakech. Viajaremos a Marrakech mañana. سنسافر إلى مراكش غدا. سنسافر إلى مراكش غدا. Viajaremos. سنسافر إلى مراكش. مراكش غدا mañana. غدا mañana. Entonces será سنسافر إلى مراكش غدا. Hemos puesto la sa al inicio del verbo. El verbo tienes نسافر en el presente nosotros, viajamos nosotros en el presente نسافر, y con la sa es سنسافر إلى مراكش غدا. O bien también podemos decir سوف نسافر إلى مراكش غدا. سوف نسافر إلى مراكش غدا. ¿Vale? Y la otra frase, trabajaré como profesor de aquí a 5 años. Trabajaré como profesor de aquí a 5 años. سوف أعمل كأستاذ بعد 5 سنوات. سوف أعمل كأستاذ بعد 5 سنوات. سوف أو bien سأعمل كأستاذ بعد 5 سنوات أو 10 سنوات أو 20 سنة, ¿vale? أو عامين أو 3 سنوات. سوف أعمل كأستاذ بعد 5 سنوات. Y ahora os toca hacer este ejercicios. Ejercicios en árabe se llaman tamarin. Y la pregunta es, pasa las frases siguientes al futuro. Aquí tenemos las frases. Primera frase, huwa yanamu bakiran. Huwa yanamu bakiran. Él, huwa, yanamu, duerme, bakiran, temprano. Él duerme temprano. Huwa yanamu. El verbo que está en el presente es yanamu, duerme. Entonces hay que primero localizar el verbo en la frase, es yanamu, y introducimos saufa o bien sa. La segunda frase, nusafiru ila Colombia. Viajamos ila Colombia. A Colombia. Viajamos a Colombia. Colombia. El número 3, تذهبين إلى السينما. تذهبين إلى السينما. Vas al cine. Vas al cine. Y aquí tenemos تذهبين es en la frase 3, تذهبين es tú más femenino. tú femenino تذهبين أنت إلى السينما. Vas
basa al cine. Y la frase 4 es أتعلم العربية. أتعلم العربية. Aprendo árabe. أتعلم العربية. Y la frase número 5 أحتفل بعيد ميلادي الشهر المقبل. أحتفل celebro festejo بعيد ميلادي mi cumpleaños بعيد ميلادي mi cumpleaños الشهر el mes que viene المقبل próximo o bien el mes que viene المقبل أحتفل entonces festejo celebro mi cumpleaños el mes que viene أحتفل بعيد ميلادي الشهر المقبل. ¿Dónde está el verbo? Es أحتفل. أحتفل es celebrar. Y la frase 6 أنجح la última أنجح في الامتحان. أنجح es acertar, aprobar. في الامتحان في en la proposición en الامتحان el examen. Aprobar, aprobó o bien acertó en el examen. أنجح في الامتحان. ¿Vale? Entonces, primero hay que localizar el verbo es أنجح. أنجح. Tenemos el verbo, la frase 1, ينام. 2, نسافر. 3, تذهبين. 4, أتعلم. 5, أحتفل. Y 6, أنجح. ¿Vale? Ya podéis parar el vídeo para hacer el ejercicio y luego pasamos a la corrección. Parar el vídeo primero y después ya después de hacer el ejercicio pasáis a la corrección. Y empezamos la corrección con la primera frase. Decimos هو سينام أو سوف ينام باكرا. Decimos سينام, introducimos la sa, ينام, o bien سوف ينام, la partícula سوف ينام. Entonces será هو ينام باكرا, él duerme temprano, y él dormirá temprano. سينام باكرا. ¿Vale? نسافر إلى كولومبيا. Viajamos a Colombia. Y سنسافر. Tenemos el verbo نسافر. سنسافر. O bien سوف نسافر. سوف نسافر إلى كولومبيا. Viajaremos a Colombia. تذهبين. ستذهبين إلى السينما. Vas al cine. ستذهبين. O bien سوف تذهبين al cine, إلى السينما. número 4 سأتعلم أو bien سوف أتعلم. Entonces سأتعلم, introducimos la sa, أتعلم, aprendo, aprenderé. سوف أتعلم, aprenderé árabe. O bien tenemos que igual también سأحتفل. سوف أحتفل. Celebro mi cumpleaños el mes que viene. celebraré. سوف أحتفل بعيد ميلادي, mi cumpleaños. Y la última es سأنجح, aprobaré en el examen, acertaré. سأنجح o bien سوف أنجح. Entonces solamente hay que primero memorizar سوف y سوف, estas partículas. Es muy fácil el futuro en árabe, introducir sa o bien سوف. Y también dos, y a veces hay que tener en cuenta también, se puede decir un futuro más lejano o bien incierto. Expresar también un futuro más lejano o un futuro incierto usando las mismas partículas, ¿vale? Y también localizar el verbo en la frase
y introducir las partículas. Y luego en los vídeos próximos haré clases sobre la negación del presente en árabe, cómo hacer expresar la negación, porque hay partículas de negación también. Cambiará el verbo si introducimos las partículas de negación en el verbo. Entonces ya veremos la negación en árabe en los vídeos próximos, ¿vale? Y ha sido todo por hoy. Os digo muchas gracias por vuestra atención. Os pido suscribir al canal, así que vais a ayudarme a seguir adelante. Muchas gracias a ustedes. شكرا جزيلا لكم ومع السلامة إلى اللقاء.